¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos otro día más a Historias para no dormir. Hoy vamos a tratar el caso del exorcismo de Roland Doe, la historia real que inspiró el exorcista. Hay historias que la Iglesia Católica prefiere mantener en silencio. Expedientes sellados en los archivos del Vaticano, testimonios de sacerdotes que llevaron esos secretos a la tumba. Pero de vez en cuando, una de estas historias escapa. Y lo que revela es tan perturbador que cambia para siempre nuestra percepción de lo que acecha en las sombras. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción, no es el producto de la imaginación de un escritor de terror. Es el caso documentado de un niño estadounidense, un niño que la Iglesia nunca quiso que conocieras, un niño cuyo verdadero nombre fue ocultado bajo el seudónimo de Roland Doe. Este es el exorcismo que inspiró la novela y la película El Exorcista. Pero la verdad es mucho más aterradora que cualquier cosa que Hollywood pudiera imaginar. Bienvenidos al caso real del exorcismo de Roland Doe. Estamos en el año 1935. Estados Unidos aún se recupera de la Gran Depresión. En un tranquilo vecindario de clase trabajadora en Cottage City, Maryland, una familia luterana de origen alemán celebra el nacimiento de su hijo. Es el 1 de junio. Lo llaman Roland. Desde el principio, Roland sería un niño diferente. No era que hubiera algo visiblemente extraño en él, no. Era más sutil que eso. Roland era hijo único en una época donde las familias numerosas eran la norma. Mientras otros niños jugaban en las calles formando pandillas y compartiendo aventuras, Roland permanecía en casa, silencioso, observador, siempre acompañado por adultos. Sus padres trabajaban largas horas. La madre, una mujer devota pero distante. El padre, un hombre práctico que creía más en la lógica que en lo sobrenatural. Roland pasaba la mayor parte del tiempo bajo el cuidado de los parientes que visitaban la casa. Y entre todos ellos, había una que se destacaba: su tía Harriet. Harriet no era como las otras mujeres de la familia. Mientras las demás asistían religiosamente a la iglesia luterana cada domingo, Harriet tenía otros intereses. Intereses que la familia miraba con desaprobación pero toleraba por respeto. Era espiritista. En la década de 1940, el espiritismo estaba en su apogeo en América. Miles de personas devastadas por las pérdidas de la guerra buscaban desesperadamente comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Mediums, sesiones de espiritismo y un objeto en particular se había vuelto increíblemente popular: la tabla Ouija, y Harriet la dominaba. Para Roland, la tía Harriet no era simplemente un familiar más. Era su mejor amiga, su confidente, la única adulta que le trataba como un igual, no como un niño que debía ser visto y no escuchado. Pasaban horas juntos. Harriet le contaba historias, le enseñaba trucos de cartas y a veces, cuando estaban solos, le mostraba la Ouija. «Es solo un juego, Roland», le decía con una sonrisa misteriosa, mientras colocaba sus delgados dedos sobre el indicador. «Pero es un juego que puede mostrarte cosas maravillosas». Roland observaba fascinado cómo el indicador se deslizaba por las letras, cómo la tía Harriet hacía preguntas al aire y recibía respuestas. «¿Está aquí el espíritu del abuelo?», preguntaba, y el indicador se movía. Para un niño solitario, aquello era mágico. No era solo un juego, era una puerta a un mundo invisible, un mundo donde nunca estaría verdaderamente solo. La doctrina anglicana, al igual que la católica, advierte sobre estos juegos. Dicen que la Ouija no es un juguete inocente, que es una invitación, una puerta abierta, y que nunca sabe realmente quién o qué puede estar esperando al otro lado. Pero Roland era solo un niño, y la tía Harriet era su mundo. Enero de 1949. Roland tiene ahora 13 años.
La noticia llega por teléfono. Es tarde por la noche. El padre de Roland descuelga, escucha y su rostro se torna gris. Cuando cuelga, se vuelve hacia su esposa y pronuncia 3 palabras que cambiaron todo. Harriet ha muerto. Falleció en San Luis. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Rápido, sin sufrimiento. Pero para Roland, el sufrimiento apenas comenzaba. La muerte de la tía Harriet dejó un vacío en su vida que nada podía llenar. No era solo la pérdida de un ser querido, era la pérdida de su única verdadera compañera, su única amiga, en un mundo que no comprendía. Los días siguientes al funeral fueron oscuros para Roland. Lloraba en su habitación, se negaba a comer. Sus padres, preocupados pero sin saber cómo consolarlo, le daban espacio. El tiempo cura todas las heridas, decían. Pero Roland tenía otra idea. Una noche, solo en su cuarto, recordó las sesiones con la tía Harriet. Recordó la Ouija. Recordó cómo la tabla había conectado con los espíritus del más allá, y pensó, ¿si la Ouija podía contactar con los muertos? ¿Podría contactar con ella? Varios autores que investigaron el caso presumen que Roland, desesperado por volver a hablar con su tía, comenzó a usar la Ouija solo. Noche tras noche, en la penumbra de su habitación, colocaba sus dedos temblorosos sobre el indicador y susurraba. «Tía Harriet, ¿estás ahí?» Al principio nada, solo silencio y el peso de su propia tristeza. Pero entonces, una noche, el indicador comenzó a moverse. Según los registros de la época, lo que sucedió después en la casa de la familia Doe fue imposible de explicar por medios racionales. Comenzó con sonidos, golpes, suaves al principio, como si alguien llamara educadamente a la puerta, pero cuando iban a abrir no había absolutamente nadie. Los golpes venían de dentro de las paredes, del techo, de debajo de las tablas del suelo. La madre, una mujer práctica, pensó en ratones. Llamaron a un exterminador, pero el exterminador no encontró ninguna señal de roedores, ningún rastro de plagas. Nada que pudiera explicar esos sonidos que cada noche se volvían más fuertes, más insistentes y más deliberados. Luego vinieron los rasguños. Por las noches la familia podía escuchar el sonido inconfundible de uñas arañando madera, como si algo intentara salir o entrar. Roland comenzó a cambiar. El niño tranquilo y reservado se volvió irritable, agresivo. Tenía arrebatos de ira que no tenían sentido. Gritaba a sus padres por razones triviales. ¿Y sus ojos? Sus padres juraron que a veces sus ojos parecían diferentes, más oscuros, más vacíos. Pero lo que realmente les aterrorizó fue la noche en que los muebles comenzaron a moverse solos. Era una noche de febrero. La familia estaba cenando cuando la silla de Roland comenzó a arrastrarse por el suelo, con él sentado en ella. Se movía lentamente hacia atrás, alejándose de la mesa, mientras Roland permanecía completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. «Para», gritó su padre, pensando que era una broma, pero Roland no se movía, no era él quien controlaba la silla. El padre se levantó de un salto e intentó detener la silla, pero era como si una fuerza invisible la empujara. Tuvo que usar toda su fuerza para detenerla. Roland comenzó a llorar. «No soy yo», sollozaba. Esa misma noche en la habitación de Roland su cama comenzó a temblar, suavemente al principio, luego con violencia, como si hubiera un terremoto, pero solo bajo su cama. El padre entró corriendo y vio con sus propios ojos cómo la cama de su hijo se sacudía y se elevaba varios centímetros del suelo. Llamaron a su pastor luterano. El hombre era escéptico, como debía serlo, pero accedió a pasar una noche en la casa para observar. Lo que presenció lo dejó sin palabras. Los objetos se movían por sí solos. Un cuadro religioso en la pared se volteó. Una Biblia que estaba sobre la mesita de noche voló por el aire y golpeó la pared opuesta, y cuando el pastor intentó bendecir la habitación, Roland, o lo que fuera que habitaba en Roland, escupió en su dirección. El pastor recomendó algo impensable.
necesitaba un exorcista católico. La familia estaba dividida. El padre, hombre de fe pero también de razón, no podía creer que su hijo estuviera poseído. Debe haber una explicación médica, insistía. Llevaron a Roland a médicos, a psiquiatras, pero ninguno pudo encontrar nada malo. Físicamente Roland estaba perfectamente sano. Pero algo dentro de él estaba terriblemente mal. Las manifestaciones se volvieron más violentas. Roland comenzó a hablar en idiomas que nunca había aprendido: latín, arameo antiguo, lenguas muertas que brotaban de su boca con una fluidez antinatural. Su voz cambiaba, se volvía grave, como si varias voces hablaran a través de él al mismo tiempo. Aparecieron marcas en su piel, arañazos que se formaban por sí solos como si manos invisibles los rasguñaran. Pero no eran rasguños aleatorios. Formaban palabras, símbolos. Algunos testigos afirman haber visto la palabra demonio aparecer en su pecho, letra por letra, mientras Roland gritaba de dolor. La madre, aterrorizada y al borde del colapso nervioso, finalmente accedió. Buscarían ayuda de la Iglesia Católica. Pero había un problema. Los exorcismos no eran algo que la Iglesia tomara a la ligera. Requerían evidencia, investigación, y sobre todo requería que los sacerdotes involucrados estuvieran absolutamente seguros de que no estaban tratando con un caso de enfermedad mental. Los padres de Roland contactaron con el arquidiócesis local. Explicaron la situación. Al principio hubo escepticismo, pero cuando los sacerdotes investigadores visitaron la casa y fueron testigos de los fenómenos por sí mismos, su escepticismo se transformó en horror. La Iglesia decidió actuar. Los registros exactos de cuántos exorcismos se realizaron y durante cuánto tiempo varían según las fuentes. Algunos hablan de semanas, otros de meses, pero todos coinciden en algo. Fue una batalla brutal. El equipo de exorcismo estaba liderado por el padre William, asistido por el padre Walter y el padre Raymond. Eran hombres de fe, veteranos de guerra espiritual, pero nada los había preparado para lo que enfrentarían. El exorcismo tuvo lugar en el hospital, donde Roland había sido llevado cuando las manifestaciones se volvieron demasiado peligrosas. La habitación fue preparada con crucifijos, agua bendita y reliquias sagradas. Cuando comenzó el ritual, Roland cambió. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Su cuerpo, el de un niño de 13 años, desarrolló una fuerza sobrehumana. Arrancó las correas que le sujetaban a la cama como si fueran hilos. Golpeó al padre Walter con tal violencia que el sacerdote perdió varios dientes. Las voces que emanaban de Roland eran múltiples, graves, burlándose de los sacerdotes, revelando secretos íntimos de sus vidas, cosas que nadie podía saber. Pero los sacerdotes no se rindieron. Noche tras noche continuaron. El poder de Cristo te obliga, recitaban una y otra vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que abandones este cuerpo. Roland vomitaba. No era comida, sino una sustancia oscura y fétida que olía a azufre. La temperatura de la habitación bajaba drásticamente. El aliento de todos se condensaba en el aire helado, mientras sudaban de terror. Los objetos volaban, las luces parpadeaban, y en los momentos más oscuros, cuando parecía que el mal ganaría, Roland levitaba. Su cuerpo se elevaba de la cama, y suspendido en el aire, se arqueaba en posiciones imposibles mientras las voces rugían su furia. Los sacerdotes sabían que estaban llegando a su punto crítico. El ritual había durado semanas, y Roland estaba al borde del colapso físico. Si no terminaban pronto, el niño podía morir. En la noche final reunieron todas sus fuerzas. Trajeron las reliquias más sagradas. Recitaron las oraciones más poderosas del rito romano, y cuando parecía que nada estaba funcionando, cuando las voces demoníacas reían triunfantes, el padre Bowden tuvo una revelación.
Se acercó a Roland ignorando los escopitajos y los golpes, y le habló directamente al niño, no a la entidad que lo poseía, sino a Roland mismo. «Roland», dijo con voz firme pero compasiva, «sé que estás ahí dentro. Sé que tienes miedo, pero tienes que luchar. Tienes que querer estar libre. Solo tú puedes cerrar la puerta que abriste». Por un momento las voces cesaron. Los ojos de Roland, que habían estado completamente negros, parpadearon, y por primera vez en semanas se vio un destello de algo humano en ellos. «Ayúdenme», susurró con su propia voz, joven y aterrorizada. Ese fue el momento que los sacerdotes necesitaban. Con renovada determinación, intensificaron el ritual. Las oraciones se volvieron más fuertes, el agua bendita fue rociada con fervor y entonces sucedió. Según todos los testigos presentes en esa habitación, lo que ocurrió a continuación fue imposible de explicar por medios naturales. Un sonido llenó el hospital. No era un grito, no era un gemido, era un ruido ensordecedor, como el estallido de una escopeta o el rugido de un trueno, pero amplificado 1000 veces. Las ventanas temblaron, las paredes vibraron, y todos los presentes sintieron una presión en el pecho, como si algo masivo e invisible estuviera siendo arrancado del lugar. El cuerpo de Roland se arqueó una última vez, tan violentamente que parecía que se partía en dos. Su boca se abrió en un grito silencioso, y entonces colapsó. El niño cayó sobre la cama completamente inmóvil. Por un momento terrible, los sacerdotes pensaron que había muerto, pero entonces Roland abrió los ojos. Eran sus ojos, claros, jóvenes, confundidos. «¿Dónde estoy?», preguntó con una voz que era completamente suya. No recordaba nada. Todo el tiempo de la posesión era un vacío en su memoria. Los últimos recuerdos claros que tenía era de usar la ouija tratando de contactar a su tía Harriet. El padre Ayoran más tarde describiría ese momento como el más hermoso y aterrador de su vida. Hermoso porque un alma había sido salvada, aterrador porque confirmaba que el mal que había enfrentado era real. La habitación que momentos antes había sido un campo de batalla espiritual estaba ahora en calma. La temperatura volvió a la normalidad. Los objetos dejaron de moverse y un silencio profundo, casi sagrado, llenó el espacio. El exorcismo había terminado. Roland Doe estaba al fin libre. Después de esa noche, la familia de Roland jamás volvió a experimentar fenómenos sobrenaturales. Regresaron a su hogar en Maryland y retomaron sus vidas, aunque nunca volvieron a ser los mismos. La Iglesia Católica selló los registros del exorcismo. Los nombres fueron cambiados. Roland Doe no es el verdadero nombre del niño, es un seudónimo creado para protegerlo. Más tarde, el autor Thomas B. Allen lo cambiaría nuevamente a Robin Mannheim en su libro Poseído. ¿Pero qué pasó con Roland? Según los pocos que conocen su verdadera identidad, Roland creció y vivió una vida notablemente normal. Se convirtió en un hombre exitoso, se casó, tuvo hijos y nietos, llevó una vida feliz y tranquila, libre de los demonios que una vez lo atormentaron. Nunca habló públicamente sobre lo que le sucedió. Algunas fuentes sugieren que ni siquiera recuerda los eventos, que su mente bloqueó completamente esos meses de terror como mecanismo de protección. Los sacerdotes que participaron en el exorcismo llevaron el secreto con ellos. El padre Ayoran, años después, confirmó que tanto él como los padres Bowden y Bishop siempre creyeron que fue un caso genuino de posesión demoníaca, no una enfermedad mental, no una farsa, sino una verdadera batalla contra fuerzas del mal. En las décadas siguientes, varios investigadores intentaron descubrir la verdad detrás del caso de Roland Doe. El autor, Mark Obsasnik, realizó una investigación exhaustiva, contactando a personas cercanas a Roland y su familia, el padre Ayoran y otros sacerdotes de la parroquia e incluso fuentes del hospital. Sin embargo, nunca pudo contactar con Roland Doe ni con sus familiares inmediatos. Esta falta de acceso directo al testigo principal ha llevado a debates interminables. Los escépticos argumentan que todo fue un caso de histeria colectiva de un niño traumatizado, actuando de formas extrañas que fueron malinterpretadas como posesión.
Señalan la falta de evidencia física irrefutable, de filmaciones o fotografías. Pero los creyentes contrarrestan. ¿Cómo se explica la fuerza sobrehumana? ¿Los idiomas que nunca aprendió? ¿Las palabras que aparecían en su piel? ¿Los objetos que se movían por sí solos presenciados por múltiples testigos, incluyendo escépticos declarados? Y hay un detalle que nadie puede negar. Los médicos que examinaron a Roland antes del exorcismo no encontraron absolutamente nada malo con él. Ninguna enfermedad física, ninguna condición neurológica, nada que pudiera explicar qué estaba sucediendo. En 1971, el escritor William Peter publicó su novela El exorcista, inspirada directamente en el caso de Roland Doe. William había leído sobre el caso cuando era estudiante y quedó fascinado por él. Pasó años investigando, hablando con sacerdotes, estudiando el ritual del exorcismo. Su novela contaba la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años poseída por un demonio. Aunque William cambió muchos detalles y dramatizó otros, el núcleo de la historia permanecía: un niño inocente que juega con fuerzas que no comprende y paga un precio terrible. En 1973, la adaptación cinematográfica de William se estrenó y se convirtió en una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos. Ganó 2 premios Oscar, aterrorizó a generaciones de espectadores y puso el concepto de la posesión demoníaca firmemente en la conciencia pública. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que muchas de las escenas más aterradoras de la película estaban basadas en eventos reales reportados durante el exorcismo de Roland Doe. La levitación, las voces, la violencia, los objetos voladores, todo tenía su origen en los testimonios de los sacerdotes que estuvieron allí. Thomas B. Allen publicaría su propio relato del caso en 1993, llamado Poseído, y reeditado en 1999 y adaptado a una película en el año 2000. Allen tuvo acceso a algunos de los diarios de los sacerdotes, y su obra ofrece quizás el relato más detallado y documentado de lo que realmente sucedió. Pero incluso con todos estos relatos, libros, películas e investigaciones, siguen existiendo preguntas sin respuestas. ¿Qué abrió exactamente Roland cuando usó la Ouija? La doctrina católica enseña que tales prácticas pueden abrir puertas espirituales, invitando a entidades demoníacas a entrar. ¿Pero fue realmente la Ouija? ¿O fue su estado emocional vulnerable después de la muerte de su tía lo que le hizo susceptible? ¿Era realmente su tía Harriet quien respondía a través de la tabla? ¿O era algo más oscuro, algo que se hacía pasar por ella para ganar su confianza? Y la pregunta más inquietante de todas: si Roland fue liberado completamente, ¿qué pasó con la entidad que lo poseía? ¿Fue destruida? ¿Expulsada de vuelta al infierno? ¿O simplemente se fue, buscando a otra víctima? Los sacerdotes que realizaron el exorcismo nunca dieron respuestas definitivas a estas preguntas. Quizás no las tenían, o quizás las respuestas eran demasiado aterradoras para compartirlas. La historia de Roland Doe nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la realidad. Vivimos en un mundo que valora la lógica, la ciencia, las explicaciones racionales, pero ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a algo que desafía toda explicación racional? Este es otro caso real que supera con creces la ficción. Comenta si te ha gustado, suscríbete y no olvides dedito arriba y activar la campanita para más historias como esta.